Dios te bendiga. Estamos nuevamente por aquí, por esta pantallita, porque el Señor lo está permitiendo. Necesito que abras tu corazón ahí donde estás para que recibas la palabra que el Señor tiene para tu vida. Ante todo, que sea el Espíritu Santo una vez más ayudándome, dirigiéndome, y que sea Él una vez más con toda su sabiduría e inteligencia fluya sobre mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que el día de hoy entendamos la manera de Dios, la verdadera manera de Dios para bendecir. Es importante que la manera de Dios bendecirnos, muchas veces nosotros tenemos que entender algo. ¿Y qué es lo que debemos de entender para nosotros alcanzar esas riquezas o esos propósitos o esos éxitos que tiene Dios para nuestra vida? Muchas veces los deseos o los sueños que muchas veces nosotros anhelamos, tenemos que pedirle a Dios confirmación para ver si realmente son de Él también. Una vez que Dios nos confirma y nos hace entender el plan de Él en nuestra vida, ahí realmente nosotros vamos a saber el propósito y el destino hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces ahí realmente cuando yo sé lo que Dios quiere para mi vida, el plan y el propósito que el Señor me está revelando, y muchas veces pueden ser diferentes a lo que yo anhelaba, pero yo no me opongo para seguir ese plan y ese propósito, pues ahí en ese plan y ese propósito el mismo Dios me va a ir revelando y me va a ir llevando a la bendición que Él me quiere entregar. Por ejemplo, si Dios te dice a ti, tú llevas en el propósito que yo tengo en tu vida para entregarte una empresa. Ya tú sabes que Dios tiene en ese paquete en tu vida una empresa. O por ejemplo, si Dios dice, yo quiero que tú seas una gran maestra de la palabra, o yo quiero que tú seas un salmista grande de la palabra. O sea, Dios te va revelando el propósito, el llamado. Él va a ir diciéndote lo que va. Conjunto con ese propósito, Él te va a hacer entender que hay también finanza, que hay una prosperidad para tu vida, que a Él le conviene bendecirte. Pero lo que está ahorita realmente, como quien dice, desesperando o llevando a distorsionar los caminos del cristiano, que realmente no buscan el reino, no buscan el propósito. Yo quiero hoy resaltar la importancia de lo que dice Mateo 6:3, 6:33. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un verso de la Biblia que muchos lo tienen en su boca, pero muy poco lo viven o lo ponen en práctica. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando tú buscas el reino, cuando tú buscas a Dios y lo pones en primer lugar, en ese mismo momento, el mismo Dios te va a llevar a su voluntad, a su destino y a su plan y a su propósito en tu vida. Una vez que Dios va a ir trabajando contigo y va revelándote ese plan, Él también te va a ir llevando al destino de la área financiera. El problema de muchos cristianos, de muchas personas, es que se afanan primero a buscar lo terrenal, la finanza. Voy a construir una empresa, voy a construir un negocio. Ojo, no estoy diciendo que eso es malo, estoy resaltando que no vale la pena primero yo construir lo terrenal sin la base de buscar lo celestial o el reino de Dios y su justicia sobre mi vida. Porque es en vano cuando realmente yo no lo pongo en primer lugar para que Él me revele lo que yo cargo de parte de Él. Y eso mismo me va a llevar al destino o a la posición que Dios me quiere dar a mí en la área financiera. Entonces, hay personas que se afanan, no, primero es el trabajo, no, primero es esto, no, primero es mi negocio, no, primero, y dejan a Dios por último. Y a la hora de un problema, ese trabajo, esa empresa o esa manera que le está produciendo el dinero realmente no tiene una base, que es Cristo, que es la roca. A la hora de un problema, de una necesidad, en ese momento eso se les vuelve nada porque realmente nunca pusieron a Dios en primer lugar. O por ejemplo, estás estudiando una carrera y la carrera que estás estudiando es de médico y resulta que Dios no quería o no tiene en sus planes que tú fueras médico, sino que fueras abogado o abogada o que fueras otra cosa. Entonces realmente ese tiempo
Te enseña, te capacita, sí, pero no te va a ayudar para lo que Dios carga, para entregarte a ti. Entonces, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Él te va a ir añadiendo la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la capacitación para que vayas creciendo, para que te vayas envolviendo en lo que Él quiere que tú hagas. Por ejemplo, si es una empresa, Él te va a ir ayudando, te va a ir dando entendimiento. Y ahí vas a desarrollar, quise decir, lo que Dios te va a ir diciendo que hagas. Entonces, cuando buscas el reino, lo pones en primer lugar a Él mismo se va a encargar de ayudarte. Porque dice, y todas las cosas serán añadidas. Él te va a añadir. ¿Y qué es lo que te va a añadir? Es eso que tú tanto le estás pidiendo, que tú dices, Señor, yo quiero que tú me des la oportunidad, si es tu voluntad. Yo quiero tener mi negocio, yo quiero tener esta cantidad de esto para montar están, no sé, tantos planes que tiene el ser humano. Y el Señor empieza en ese momento a hacerte entender que sí, que no, que debes de quitar, que debes de poner, que te conviene, que no te conviene, cuando buscas el reino. Por eso me llamaba la atención este versículo de la Biblia que está en Jeremías 9, verso 23 al 24. Porque muchas veces nosotros realmente pasamos a ser sabios en nuestra propia opinión y queremos sobrepasar sobre Dios. Entonces ahí es cuando muchas personas fracasan. Cónchale, Dios mío, pero ¿qué pasa con mi vida? Yo siempre estoy emprendiendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo este negocio, estoy haciendo lo otro, no estoy haciendo lo malo, pero imagínate, Señor. Entonces son cosas que nos retrasan, son cosas que nos estancan, porque el llamado y la voluntad y el propósito de Dios es primero. Porque cuando Él te revela por qué naciste, para qué estás aquí en la tierra, cuando Él te revela realmente por qué Él permitió tantas cosas que has vivido desde el vientre de tu madre hasta ahora, cuando se te empieza a revelar y a manifestar todo lo que realmente has vivido y experimentado hasta ahora, las luchas, y entonces el Espíritu de Dios empieza a revelársele a las personas por qué realmente Él destinó tu persona en el vientre de tu mamá. Ahí nos damos cuenta cómo Dios empieza a hacerte entender para qué estás todavía vida, estás con vida y por qué todavía vives. Y ahí empieza el Señor a hacerte entender. Y a medida que vas caminando en ese propósito, en esa voluntad, en esa obediencia, el mismo Dios se encargará de lo que necesita y de lo que realmente tú tienes que recibir de su parte. Es como un paquete. Yo no te puedo vender un paquete sin explicarte para qué sirve la crema, para qué sirve el exfoliante, para qué sirve las goticas, para qué sirve esto. Yo te tengo que dar toda la explicación para qué sirve cada cosa del paquete que yo te estoy vendiendo. Así es el propósito de Dios en nuestra vida. Él nos va a revelar el propósito. Tú eres evangelista, tú eres pastor, tú eres profeta, tú eres esto. Y empieza a prepararte para ese llamado. Pero en ese mismo llamado hay un paquete también de provisión. También de que vas a pasar procesos, pero tú vas a aguantar todos esos procesos. Todo eso nos lo va Él desarrollando a medida que nosotros agarramos ese paquete completo que es el reino de Dios y su justicia. Entonces, Él dice en su palabra, Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que hubiera de, ya va, más alábese en esto, el que se hubiera de alabar. Mira lo que dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Me encanta este versículo en la Biblia porque yo digo, Dios mío, qué hermoso. Y es algo que a mí, o sea, yo te lo digo por experiencia propia.
Yo no estoy donde quisiera estar porque realmente es un proceso. Tengo que caminar hacia allá, pero tampoco me quejo de donde estoy porque estoy agradecida. En estos 5 años y medio que yo tengo con Dios, entendí desde el primer día uno esto. Y esto me ha ayudado y yo quiero que tú lo escuches y lo entiendas. Porque, porque desde el primer día que yo lo escuché, o sea, que yo tuve un encuentro con Dios, desde el primer día que tuve el conocimiento de entregarle mi corazón, entendí lo que era buscar el reino. Y yo creo que eso me ha ayudado, no para yo ser una persona que realmente me he estancado, sino que siempre he avanzado. ¿Por qué? Porque entendí lo que fue buscar desde un principio el reino y su justicia. Y entendí que las cosas que realmente Él tenía para mí, era a medida que yo caminara con Él iba a empezar a añadirlas. El problema de muchas personas es que se afanan, se meten más en el proceso, se meten más en el dolor, en la angustia, en la persecución, en la escasez y se van o se cansan y ahí es cuando realmente no buscan el rostro de Dios, que es el reino, para poder soportar y caminar para que el Señor vaya añadiendo y dando lo que tiene para nosotros con el propósito que cargamos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra me dice aquí, Él quiere que nosotros nos encarguemos de conocerle y de entenderle. Por ejemplo, si yo soy tu jefa y tú vas a trabajar conmigo, tú tienes que aprender qué es lo que yo tengo en mi empresa como reglas para poder trabajar conmigo. Tienes que llegar a esta hora, tienes que hacer esto, a mí me gustan las cosas así, puntuales, me gusta la gente responsable, me gusta esto y esto y esto. Y empiezo a explicarte como líder o como esposa, perdón, como esposa, no, como jefa, porque realmente necesitas conocer lo que realmente es trabajar conmigo. Entonces ahí realmente tú vas a decir, ah, no, la jefa le gusta esto, ah, no, mi jefa le gusta lo otro, no, no hagan esto porque mi jefa no le gusta que lleguemos a esta hora, no le gusta que pongamos esto aquí. Empiezas a conocer y a entender con la persona que realmente vas a trabajar. ¿Me estoy entendiendo? Entonces aquí nos damos cuenta cómo realmente Dios nos enseña a nosotros que deberíamos de buscarlo a Él de primero, ponerlo en primer lugar y de conocerlo y de entenderlo. Porque cuando tú entiendes a alguien, tú empiezas en ese momento a comprender y a tratar de acomodarte a lo que esta persona te está diciendo o te está exigiendo. Entonces dice, en entenderme y conocerme, Dios quiere que comiences a entenderlo y a comprenderlo para que vayas caminando bajo a esa obediencia que te va a llevar al propósito y a lo que Él te quiere añadir para tu vida, para tu prosperidad, para tu finanza y para las cosas que Él tiene. Hay momentos donde realmente te va a faltar, hay momentos donde vas a tener mucho, hay momentos donde realmente te va a faltar poquito, pero siempre agradecele a Dios lo que está dándote o lo que realmente Él permite que te está dando a medida del proceso, porque son cosas que tenemos que vivir, experimentar para madurar, valorar y respetar lo que realmente Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces me encantaba este verso porque realmente yo lo he vivido y lo experimento. Trato de conocerlo y entender lo que Dios me exige, lo que Dios quiere, lo que a mi padre le gusta, lo que a mi padre no le gusta, lo que realmente muchas veces le puede incomodar de mí porque lo hago mal, lo hago de la manera incorrecta. Entonces siempre le pregunto al Señor. Siempre trato de decirle al Señor las cosas, Señor, esto está bien, esto está mal, yo creo que aquí me equivoqué, esto está así, esto está... Siempre, porque trato de tener una comunión, una relación, pero también de conocerlo cada día más. Entonces, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero
dice Jehová. ¿Por qué comienzo con estos versos, estos dos versículos de la Biblia? Porque el primero nos lleva al reino. El primero nos lleva a entender que si yo quiero algo, que si yo quiero lograr hacer alguien o yo quiero lograr hacer algo, yo primero tengo que buscarlo a Él para ver si eso que yo deseo o eso que yo anhelo realmente va incluido con el propósito de Él. Una vez que Él me confirme, Él me lo dice, yo voy para adelante porque voy camino al destino y al propósito que Él me dice. Por eso es que muchas personas fracasan y pierden su tiempo y sus años. Quedan estancados, se cansan, se caen, se vuelven a levantar y están en ese proceso porque realmente no buscaron el reino primero, sino que buscaron lo añadido. Como otras personas buscan el milagro, el milagro, el milagro, el milagro, pero no buscan el propósito. No es la idea del milagro nada más. Tienes que buscar el propósito, porque el propósito mismo carga los milagros. Entonces, es algo que no me quiero meter mucho allí para poder especificar lo que te quiero hablar. Entonces, recuerda que te dije en el tema, la verdadera manera de Dios bendecir. La verdadera manera de Dios bendecir. Dios te puede dar un milagro de cualquier manera. Cuando Él se le quiere revelar a alguien, Él siempre va a manifestarse, siempre. Pero lo que quiero hacerte entender, por ejemplo, y quiero poner en primer lugar a Salomón. Por eso es que realmente este hombre fue muy rico y muy millonario, porque el corazón de él le reveló a Dios en ese momento que no tenía afán ni amor por el dinero. O sea, su expresión y su manera de buscar en ese momento no fue la riqueza, sino fue buscar el reino, fue decirle a Dios, me estoy preocupando primero por lo tuyo, porque realmente él no le pidió dinero, le pidió fue inteligencia, sabiduría, o sea, el conocimiento de poder él llevar al pueblo que Dios mismo le estaba entregando. O sea, él estaba buscando el reino, él estaba buscando el deseo del corazón de Dios, él estaba buscando en ese momento, era prácticamente lo que Dios anhelaba, no lo que él deseaba. Salomón podría haber tenido muchos deseos de su corazón. Salomón en ese momento pudo haber querido muchas cosas que son partes de añadidura, sí, pero Salomón se preocupó primero por lo que a Dios le interesaba y era su pueblo. Cuando nosotros nos preocupamos primero por lo que Dios va a hacer a través de nosotros, la responsabilidad de lo que cargamos para hacer el cumplimiento del deseo del corazón de Dios. Ahí es cuando empezamos a tocar el corazón de papá, porque realmente Él dice, ¿sabes qué? Esta persona no me está buscando por los peces y los panes, porque en una ocasión el pueblo lo estaba buscando porque hacía milagro, porque realmente querían escuchar la escritura, porque me imagino que estaban en ese momento queriendo que Jesús los enseñaba a través de la palabra, qué hermoso, vamos a seguirlo, pero llegó un momento que Jesús se dio cuenta que lo estaban persiguiendo, era por los peces y los panes. Eso está escrito por ahí por la Biblia. Te lo dejo de tarea para que lo busques. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente Jesús dice, esta gente de Reyes, capítulo 3 verso 3 en adelante. Y dice aquí, Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios, pídeme lo que quiera que yo te dé. O sea, Dios le dio la oportunidad de ver la actitud o el comportamiento de Salomón en ese momento, que tenía en el corazón Salomón. Ahí Dios se podía dar cuenta si tenía avaricia, si era afanoso por el dinero, si quería fama, si quería aplauso, reputación, si quería posiciones, si quería muchas cosas. Pero lo que yo veo es que Dios muchas veces no va a probar como Salomón. Pídeme lo que quiera, pídeme algo.
Y ahí muchas veces nosotros nos vamos, no, yo quiero rápido un carro, no, yo quiero esa ropa, yo quiero el mejor teléfono que salió, no, Señor, yo quiero esto. Pero realmente no está mal que pidamos cosas materiales, podemos tener ese deseo. Pero él fue sabio, él buscó primero el deseo del corazón de Dios. Y que realmente él dijo, ¿sabes qué? Lo mío, lo que yo deseo, no es necesario. En este momento lo que yo necesito es poder guiar a esta nación y a este pueblo tan grande que Dios me está entregando. Es decir, el compromiso que cargo con Dios es muy grande y yo necesito pedirle es sabiduría. Salmón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, siervo, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de este pueblo al cual tú escogiste. Tú, en un pueblo tan grande que no puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y ahí es cuando él dice, ¿sabes qué? Necesito sabiduría, necesito inteligencia, necesito discernimiento. O sea, me llama la atención porque dice, yo necesito discernimiento, porque si yo tengo discernimiento para discernir el bien y el mal, yo voy a saber con qué intenciones ellos vienen, yo voy a saber cómo ayudarlos para que salgan adelante, yo voy a poder llevar a tu pueblo. Y realmente vemos que Él lo que pide es el deseo del corazón de Dios. Por eso es que muchas personas realmente a veces no avanzan, no pueden ver la mano de Dios obrar en su vida, porque realmente lo que quieren es que Dios los ayude y corren, que Dios les dé y se van. No es la idea es que realmente te enamores en el propósito y en el plan que cargas de parte de Dios. Que el Señor te pueda revelar, y oro por muchas personas, porque esto es una de las cosas que faltan muchas iglesias. Hay muchas personas sentados teniendo 4, 3, 5, hasta 7, 8, muchísimos años yendo, se sientan, adoran, lloran, ratico, esto, pero no saben para qué les sirven a Dios. No saben por qué realmente yo soy una sierva de Dios o un siervo de Dios. Tú necesitas entender por qué tú realmente le sirves a Dios. Claro, es maravilloso, lo amamos, estamos agradecidos porque realmente nosotros no le servimos nada más por un propósito, porque realmente yo voy a hacer algo de parte de Dios, no nada más por eso, porque realmente yo voy a su lugar de donde Él está porque lo quiero contemplar, porque lo amo, porque me siento agradecida. Sí, eso está bien, pero realmente yo necesito avanzar. Yo necesito sacar lo que está dentro de mí para poder encaminar el propósito de Dios en mi vida, para poder alcanzar las cosas que Dios tiene para mi vida. Muchas personas todavía no entienden por qué le sirven a Dios, para qué le sirven. Entonces se aburren, se cansan, porque es proceso y proceso, y ven el proceso, pero no entienden que en el proceso es necesario, porque ahí Dios te está desarrollando y capacitando para que alcances lo que Él te quiere dar y entregar con la suficiente madurez como persona y como sierva o como siervo o como hija o como hijo de Dios. Entonces, entiendes que todo lo que vives no es en vano, que todo lo que pasa no es por pasarlo, sino que son necesarias todas esas lágrimas, esas escasez, esas enfermedades, esas persecuciones, esas críticas, para crear Dios en ti la suficiente madurez
para llevarte a un nivel superior. Cuando te lleva a un nivel superior también te da confianza para entregarte finanzas, para entregarte cosas a tu vida. Entonces aquí yo le estoy abriendo mucha sabiduría y conocimiento a personas que realmente piensan que el evangelio es por ello, yo le sirvo a Dios por servirle. No, tú le sirves a Dios porque realmente Él necesita un trabajador en su reino, porque la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Muy pocos son las personas que tienen ahorita la valentía de soltar su vida para agarrarla de Dios, para que Dios les revele qué es lo que tiene que hacer para su reino. Son muy pocas las personas que quieren desprenderse de su vida para darle a Dios su vida, para que Dios empiece a hacer lo que quiere hacer en la vida de esa persona, para llevar a cabo su evangelio y su palabra, a exhibirla. Son muy pocas las personas que realmente quieren compromiso con Dios, porque realmente la otra vez me dijo una persona que nunca esa palabra se me va a olvidar, nunca en mi vida. Eso me marcó porque realmente, literalmente no fue una ofensa, perdón. No fue una ofensa, fue una palabra que me enseñó a entender y hacerle entender a las personas que el evangelio no es pobreza. Que la persona me dijo, lo que pasa es que los cristianos siempre están en miseria. Yo dije, ¿cómo? Ya va. O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué fue lo que yo escuché? Yo literalmente, yo guardé silencio por ser sabia. Pero ese momento me tocó muchísimo, me dio tristeza, porque yo dije, qué dolor que una persona piense que el reino de Dios es miseria. Qué dolor que una persona piense que Dios realmente no prospera a sus hijos. El simple hecho de que a ti te vean en un proceso, que no tengas a veces comida, o que no tengas a veces zapatos, o que a veces no tengas cómo comprar algo, no quiere decir que ese es tu destino, porque muchas veces tienes que entender que para Dios posicionarte y llevarte a un nivel superior y darte y bendecirte, tienes que vivir la escasez, tienes que saber lo que no es tener, para que entiendas que el Dios que permite que no tienes también es un Dios que te ayuda, que te bendice, pero te va formando el corazón para que valore lo que Él te va a entregar. Entonces, el evangelio no es de miseria. No tenemos un Dios que realmente es de pobreza. No hay que quitarle ese chi a esas personas, porque realmente Dios prospera a sus hijos. Y más cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Y Él siempre nos va a ayudar y nos va a añadir. Que a veces nos cierra las puertas y nos aprieta, pero es para procesarnos y crear en nosotros la madurez que Él quiere que nosotros alcancemos. Por ejemplo, vemos a Salomón aquí prácticamente pidiéndole a Dios. Es algo que Dios no se lo imaginaba, Dios lo sabía, vamos a decirlo, obviamente que sí lo sabía, pero lo sorprende porque dice, mira lo que dice la palabra, y agradó adelante del Señor que Salomón pidiese eso. A Dios le tocó su corazón este hombre porque realmente dice, ¿sabes qué? No me está pidiendo algo que puede ser para él, le estoy dando la autoridad, pero ¿sabes qué me está pidiendo? Es lo que yo deseo, que primero está buscando el reino de Dios y su justicia. Ahí es cuando realmente vemos en el siguiente versículo, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti y otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te ha dado las cosas que no pediste. Riqueza, mira lo que dice, riqueza y gloria. Tú sabes qué es la gloria, caminar con el mismo Dios delante de ti. O sea, el mismo Dios delante de ti. Y aquí nos damos cuenta, riqueza, o sea, Dios dice, yo te voy a dar toda la riqueza que tú no me pediste, porque entendí que tú en tu corazón no era el dinero, en tu corazón realmente es lo primero que yo quiero hacer en ti. Y hay muchas personas que necesitan entender esta parte. Cuando vemos al rey David, definitivamente vemos que Salomón también nos transmite a nosotros confianza.
confianza que tenía él hacia Dios. Cuando tú y yo tenemos una confianza muy grande hacia Dios, nosotros literalmente no nos va a importar si tenemos o no tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos quién es ese Dios que lo hizo ayer, que lo puede hacer hoy. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿sabes qué? No me importa, porque si tengo o no tengo, si camino o no camino, o sea, yo no dependo del dinero, yo no dependo de lo que puedo tener ahorita en un closet, lo que puedo tener en lo material. Yo dependo es que su presencia esté conmigo. Entonces cuando Salomón le transmite eso a Dios es porque él sabía el Dios de su padre David. Él sabía quién era el Dios del Padre que él había visto en David. Entonces yo digo, ahí es cuando nosotros necesitamos entender que es la confianza que le expresemos y que tengamos ante Dios. Porque si tú tienes confianza ante Dios, tú no te vas a torturar ni te vas a afanar. Tú dices, ¿sabes qué, Señor? Algo viene por ahí. Yo sé que lo vas a hacer. Yo no, ni me voy a preocupar. Ahí es cuando realmente vamos madurando y le vamos demostrando a Dios, ¿sabes qué, Señor? Te amo, porque realmente no es por el plato de comida que tengo, no es por los zapatos que me diste, no es por la casa, no es por esto, es porque realmente tú estás conmigo. Esa es la verdadera riqueza que yo siento en este momento, la paz, la salud, el gozo de tu presencia. O sea, ¿qué más te puedo pedir? O sea, nos sentimos delante de Él, prácticamente como quien dice, completos. Entonces vemos aquí que el rey David buscó en ese momento de tocar el corazón a Dios, buscó no, corrijo, tocó el corazón de Dios. Cuando yo siempre leo esto, a mí esto es una cosa que me toca mucho mi corazón, porque el rey David buscó en ese momento de expresarle a Dios la preocupación por el reino, y era que él quería una casa para Dios. Él le dice, Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero verte en esa cajita. Ya yo no te quiero ver en esa caja. Yo quiero que tú tengas una casa, que nosotros podamos tenerte en un hogar, que nosotros podamos tenerte, que podamos construirte un templo, que nosotros, el deseo que tenía David fue tan grande que el mismo Dios agarró ese deseo y se lo puso en el corazón al hijo para que creara lo que su padre quiso por un momento. Y ahí es cuando vemos en segunda de, para no equivocarme, primera de Crónica 17, ¿viste? Porque si no me equivoco. Primera de Crónica 17 y dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Y en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tiendas en tienda y de tabernáculos en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra o alguno de los jueces de Israel o a los cuales mandé que apacentase a mi pueblo, para decirle, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y he estado contigo en todo cuantos has andado. Y he cortado a todos tus enemigos delante de ti. Y te haré gran nombre. Y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Y lo he plantado para que habiten en él y no sean más removidos, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo de Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Y te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu descendencia para ti y
para ti a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, que fue Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Vemos aquí que el mismo Dios en ese momento le dice, ¿sabes qué, David? Tu intención no está mal. ¿Sabes qué, David? Lo que tú deseas no está mal, pero yo te voy a hacer casa a ti, pero tú no harás la casa a mí. Tú no me vas a construir el templo. Y ahí nos damos cuenta cómo el mismo Dios nos enseña a nosotros que David buscó el reino, buscó realmente contemplar, buscó en ese momento de querer lo mejor para Dios, de poner a Dios en primer lugar, porque él no tenía casa, él no estaba cómodo, él no estaba en ese momento teniendo las mejores comodidades, pero por encima de lo que él faltaba, él dijo, ¿sabes qué? Primero está Dios. Y ahí es cuando tocamos el corazón de Dios, cuando por encima de lo que nos falte, por encima de lo que necesitamos, primero está el reino, primero está lo que realmente Dios quiere hacer para su voluntad. Cuando, por ejemplo, ponemos la confianza en Dios, que aunque muchas veces nos falte, nosotros le entregamos a Dios algo. Y no importa, Señor, esto es para ti, esto es para tu iglesia, esto es para tus hijas, esto es para yo entregárselo a fulano, y muchas veces a ti te falta y muchas veces tú no lo tengas. Si el Señor dice, tú estás primero buscando mi reino, me estás poniendo en primer lugar, me estás poniendo en primer posición en tu corazón, déjame déjame manifestarme con la añadidura. Entonces, cuando realmente vemos aquí que David dice, ¿sabes qué? Me preocupa el reino, quiero hacer esto para el reino. Dios dice, ahora déjame decirte que de tus extrañas, de tus hijos, va a salir uno que me va a hacer el deseo de tu corazón, que va a construir el templo, pero yo te voy a dar la añadidura. ¿Cuál es la añadidura? La casa que te falta. Necesitamos entender esta parte, porque si no entiendes lo que Dios quiere hacer contigo, David entendió en ese momento, se le reveló Dios haciéndole entender qué quería Dios. ¿Qué era lo que? ¿Tú te imaginas que David se hubiese puesto a forzarse a hacer un templo, a construirlo? Oye, iba a hacerlo en vano en ese momento porque el mismo Dios se iba a poner en contra de algo que no quería. Es importante entender qué quiere Dios, comprenderlo. Por eso es que te llevé primero al versículo de Jeremías. Búscame de entenderme, de comprenderme, qué quiero hacer contigo, qué es el plan que yo tengo contigo, qué es el deseo de mi corazón para tu vida, para que te alinees, para que camines bajo a ese camino, esa obediencia, y ahí se te va a ir revelando todo lo que te quiero entregar, ¿ok? Otra persona rapidito que quiero poner en ejemplo, segunda de Crónica, capítulo 17, ¿ok? Josafat. Este hombre de verdad sí me tocó mucho mi corazón, porque yo dije, Dios mío, pero es que literalmente me quedo, no nada más ellos, hubieron muchas personas, pero fueron 3 ejemplos nada más que te puedo transmitir, porque el tiempo va rápido. Dice la palabra en el verso 1 en adelante, dice así: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas en Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová mira lo que dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presente. Tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos de imágenes de acera en medio de Judá. Esto me tocaba mi corazón, porque vemos aquí cómo realmente él buscó el reino, él empezó en ese momento a poner a Dios en primer lugar en su vida. Dice la palabra y expresa
que Jehová empezó a posicionarlo y a ponerlo como rey, a ponerlo en ese momento en la posición del llamado que este hombre cargaba, pero después me llamó la atención porque él empezó a hacer lo que cargaba del propósito. Entonces él se levantó a quitar lo que fue todos aquí dice, los lugares de imágenes, de aceras, o sea, se empezó como quien dice, a remover las tinieblas. ¿Cuál era el propósito del plan de Dios en ese momento? La posición que cargaba este hombre, ser rey, sí, pero ser rey ¿para qué? Bueno, iba a remover y a quitar todas esas imágenes, todo lo que realmente tenía que ver con las tinieblas, con Baal, ok, eso era su posición, no nada más ser rey, sino también quitar, remover todo lo que era de las tinieblas. Una vez que este hombre está haciendo lo que carga su llamado, empiezan los presentes, la riqueza y la gloria en abundancia. Y cuando vemos que este hombre, no venía que hubiese sido como rey acá, tuvo riqueza, tuvo posición, pero realmente nunca hizo lo que era el reino. Entonces no se trata de que, bueno, a mí me está yendo bien en este trabajo, a mí me está yendo en la empresa, no. Busca el reino. Hazle entender a Dios qué quiere para ti en ese propósito. Si es de ser empresario y al mismo tiempo tener una posición en el reino, ok, pero trata de hacer todo lo posible, de decirle a Dios, alíñame en ese propósito para poder yo entender y que se me revele todo lo que tú me quieres ir entregando poco a poco, para que cuando te venga la escasez o cuando te venga el problema, cuando te venga la necesidad, no agarres lucha, sino que digas, ¿sabes qué? Esto me está procesando para seguir y para recibir lo que Dios me quiere entregar y lo que Dios quiere hacer conmigo. Ahí realmente no te vas a aburrir, no te vas a fatigar porque sabes para dónde vas, porque Dios permite las cosas, porque Dios realmente te está procesando, porque son necesarias las lágrimas para poder llevarte de Dios de gloria en gloria. Entonces aquí vemos que estas tres personas, tanto como el rey Josafat, como David, el rey David, y como el rey Salomón, literalmente estas personas buscaron, fue el reino, buscaron lo primero. Quiero terminar y concluir con Jeremías 9, 23, 24, que fue el que te dije hace rato. Me llama la atención el verso 24, me encanta, de hecho lo vivo, lo experimento en mi vida, porque sé más, alábense en esto, el que se hubiera de alabar, de entenderme, de conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Una de las cosas que dice, de entenderme y de conocerme, trata de conocerlo. No vamos a terminar nunca de conocer a Dios. Dios es muy misterioso y aparte de eso, tiene muchísimas cosas que enseñarnos, pero trata todo lo posible de encontrar una amistad con Dios para que se te revele lo que Dios quiere hacer contigo. No te fatigues y no te aburras, porque otra vez un proceso, otra vez yo por esto. No. O sea, trata de buscar su reino, de entenderme y de conocerme. Contémplalo, buscar el rostro, de enamorarte de Él, porque te enamoras tanto al punto que tú dices, ay, otro proceso sí es necesario. Y ya, porque estás enamorada del que te va a sacar del proceso. Entonces, dice la palabra en el 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Eso es decir, que hay muchas personas que ahorita pueden ser sabios, inteligentes, pueden tener una profesión, pueden tener riqueza, sí, pero realmente no es lo todo, porque pueden estar teniendo eso, pero fuera del propósito que cargan de parte de Dios. Y por eso hay muchas personas que tú ves que estudiaron, hicieron muchas carreras, tienen mucho negocio, pero están frustrados, están en esto, están en lo otro. Y tú dices, todos esos años perdidos, sí, todos esos años perdidos, porque cuando llegan a Cristo se dan cuenta que realmente que lo que construyeron fue en vano, porque no estaban nada alineados con el propósito y el plan de Dios. Necesito que el día de hoy entiendas esta palabra, que esto es una riqueza de lo que Dios me dio. Y yo quiero que el día de hoy te levantes y decir, Señor, necesito conocerte, necesito entenderte, necesito enamorarme, necesito buscar el reino, necesito contemplarte en tu trono para que tú me encamines a ese propósito y esa voluntad
que tú tienes para mi vida. No me quiero aburrir en el Evangelio. Yo no quiero ser una cristiana frustrada. ¿Qué es un cristiano frustrado? No sabe por qué realmente le sirve a Dios. Tú tienes que saber. Si tú llegas a un trabajo, tú vas a saber la posición y el lugar donde tú vas a trabajar. Es como que yo te diga, sí, vente a trabajar y tú no sepas ni siquiera agarrar la computadora. O sea, yo no te puedo sentar en la computadora porque realmente o tienes que hacer un curso o te tengo que preparar. O por ejemplo, yo te digo, no, mira, vente a trabajar para esta empresa y tú no sepas nada de coser. O sea, ¿qué lógica? No tiene lógica. Entonces, así es con Dios. O sea, no tiene lógica de que tú le sirvas, pero tú no sepas ni por qué le estés sirviendo a Dios. Dios necesita que tú entiendas por qué realmente Él te está permitiendo que tú todavía estés aquí en la tierra de los vivientes. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe y que el Espíritu de Dios cada día más te dé conocimiento, sabiduría, inteligencia por el camino que Él te está llevando. Que seamos como Salomón. Señor, necesito que me des sabiduría, entendimiento, inteligencia para entender el camino por donde me llevas. Eso fue una de las primeras oraciones que yo le dije al Señor. Señor, necesito que me ayudes a entender el camino que me llevas, porque muchas veces no todo te lo va a explicar, pero muchas veces se te tiene que revelar para que entiendas para dónde vas. Y no es en vano. Tú dices, wow, no es en vano. Yo sé que hay allá, yo sé qué es lo que Dios me quiere entregar, yo sé qué es lo que, para dónde yo voy. La gente me está viendo ahorita que me falta esto, la gente me está viendo ahorita que no estoy muy bien, no importa, ¿sabes por qué? Porque yo sé para dónde voy. Te bendigo, bendiciones.